Bienvenidos, estamos felices de poder estar una vez más juntos estudiando la palabra de Dios. Así es que vamos a ponernos en pie acá y allá en casa, nos vamos a unir, vamos a orar, que el Señor en su grande misericordia abra nuestros ojos, nuestros oídos, toque nuestro entendimiento y nos ayude a ampliar más y más nuestro conocimiento de su maravilloso plan maestro, de su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos a ti dándote gracias, Señor, por ser quien eres. Padre, por tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste, tú nos elegiste, tú nos apartaste para ti. Tú nos pusiste en este camino. Tú nos diste al Salvador, al Redentor. Tú nos diste a tu Espíritu Santo, Señor. Tú nos has enseñado a caminar, a crecer, a buscarte en oración, a buscarte en la palabra. Y Señor, tú estás obrando en nosotros, transformándonos y convirtiéndonos cada día. Y tú has prometido perfeccionar la buena obra que comenzaste para el día de Jesucristo. Gracias, Padre, qué privilegiados somos por el hecho de conocerte, de caminar contigo en esta vida. Gracias, Padre, por habernos adoptado como hijos tuyos por medio de Jesucristo. Y gracias por el llamado que nos has hecho, Señor, siendo nosotros frágiles, débiles, imperfectos. Señor Dios Santo, tu gracia se va perfeccionando cada día más y más en nosotros. Qué privilegiados somos. Te damos gracias por el día de hoy, Señor, por la porción maravillosa de tu palabra que vamos a estudiar. Gracias por el pan que tienes servido sobre la mesa para nosotros. Oramos, Señor, que nos bendigas con tu palabra, que la unjas con el fuego de tu Espíritu Santo y toques y marques y transformes, Señor, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que debamos entender, Señor, y a seguir avanzando, caminando, corriendo en pos de ti, Señor. Padre, te amamos, te damos la gloria, te damos gracias. Bendice a cada uno que va a oír esta lección, Señor, te lo pedimos y oramos que esta palabra dé mucho fruto en el corazón de todos nosotros. Te amamos y a ti te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Bendito Señor, te alabamos. Gracias, Señor. Amén, amén. Podemos sentarnos. Bueno, ya nos adentramos o estamos empezando a adentrarnos en el libro de Apocalipsis. Esa es la siguiente fase a este estudio que nos tocaba tocar, porque Apocalipsis empieza diciendo la revelación de Jesucristo. Y es de Jesucristo que estamos hablando y es a Él a quien estamos estudiando, buscando conocerlo más y mejor, conocer sus caminos, su plan maestro, su modo de obrar, de operar, por qué, etcétera. Así es que empezamos la semana pasada y hoy sigo edificando la base o el fundamento, porque déjenme decirles, hoy todavía no vamos a ver los sellos, pero si nos vamos al primer sello, en Apocalipsis, capítulo 6, verso 1, estoy haciendo lo que hace el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis narran una serie de acontecimientos y llegan hasta el final y luego mencionan otra cosa y resulta que se vienen al principio otra vez. Y luego se vienen al final, luego narran otra cosa, se vienen al principio otra vez. La narrativa de Apocalipsis no sigue una línea continua, no es lineal. Están explicando cosas que pasan en la tierra al mismo tiempo que explican cosas que pasan en los cielos. Están explicando algo que empezó aquí y termina acá, y después vienen y otra vez comienzan con otra cosa que está pasando aquí y va a terminar acá. Entonces no es una serie cronológica de acontecimientos. Si lo tomamos así nos vamos a enredar, no vamos a saber dónde ubicar nada. Amén. Así es que, pero de todos modos, Apocalipsis 6, verso 1. Y en su momento, a lo mejor la otra semana no tenemos nuestros servicios especiales, pero la siguiente, a lo mejor allí ya hacemos los sellos, quién sabe. Apocalipsis 6, 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno:
ven y mira. Y cuando se abre el primer sello, entonces empezamos a ver ya el desenvolvimiento de este último periodo de tiempo por el que va a pasar el mundo, ¿sí? O sea, es a partir de Apocalipsis 6 que ya empezamos a ver cómo Dios empieza a manifestar sus justos juicios y cómo Él va a ir en aumento. Dios está esperando a que el mundo llegue a cierto nivel de maldad o de iniquidad. Y yo creo que ya, si es una copa que se está llenando, ya solo falta como medio milímetro para que se llene. Y con los acontecimientos en el periodo de gran tribulación, y especialmente con la manifestación de la persona del anticristo y la aceptación de la gente hacia el anticristo. Y mire, ya quítese la preocupación. La Biblia dice claramente que los que van a adorar a la bestia, ahora esto significa que son los que se van a marcar con el número de su nombre y todo aquello. Son aquellos cuyos nombres no están escritos en la vida, en el libro de la vida del Cordero. Es muy claro. Amén. De hecho, los cristianos que se van a quedar a pasar la gran tribulación, a ellos no los van a marcar. Por supuesto que van a tener que pagar con su vida, pero ellos no se van a dejar marcar. Los que van a ser marcados son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Así es que es muy claro. Obviamente la ira de Dios es para esto, esta clase de condición, esta clase de gente y de hechos y de obras que están cometiendo. Ellos son los que van a adorar al anticristo y todo lo demás. Y con la aceptación que este mundo le dé al anticristo, el mundo habrá terminado de colmar su copa de iniquidad. Y entonces, y Dios pues en este periodo de gran tribulación, la gran tribulación dura 3 años y medio, ¿sí? Si a usted le enseñaron que dura 7 años, páselo por las escrituras, pero en serio, páselo por las escrituras y va a ver que es imposible. La Biblia no menciona 7 años de gran tribulación en ningún lado. Ahora yo sé, los 7 años sacan del entendimiento que tienen de la semana 70 de Daniel, pero si explicamos bien la semana 70 de Daniel, allí tampoco vemos 7 años de gran tribulación. Y eso lo vamos a ver pues pronto, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis no aparece 7 años, pero por ningún lado, solo 3 años y medio, mencionado como número de días, número de meses o número de años. Pero en este periodo el mundo va a aceptar a la persona del anticristo y de esa manera ahí sí, o sea, ¿qué falta? ¿Rechazaron a Jesús? Pues ese es un grado de barbarie, digamos, ¿verdad? Pero ya aceptar al anticristo como su Mesías, entre comillas, allí ya colman su copa. Entonces es allí donde ya viene el final de la tribulación, las 7 copas de ira, y pues lo que se llama el día de la ira de Dios, que es realmente el final de la gran tribulación. Pero Dios va a ir preparando el escenario poco a poco. Entonces, Dios está esperando 2 cosas. Él está esperando a que el hombre llegue a ese nivel para entonces pasar las balanzas al lado de su ira, ¿verdad? Pero Él también está esperando a que el mundo esté listo para un solo líder mundial. Y hace todo el sentido, ¿verdad? Dios todo lo hace perfecto en su tiempo. Y ha habido momentos en la historia en donde si a la gente le dicen, mire, este individuo, él va a ser el que gobierne todo el planeta. La gente pensaría, están locos. Los cristianos saben qué va a pasar porque tienen una Biblia, ¿verdad? Pero digámoslo así, prácticamente hablando, ha habido momentos en la historia en donde pues, a saber cómo va a ser. Pero ya llegamos a un momento en la historia en donde es perfectamente factible. Entonces, vamos a regresar. Bueno, espérenme. Apocalipsis 6, verso 2. Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En otras palabras, salió para conquistar, salió conquistando y para conquistar. Ahora, esos términos no se pueden aplicar al Señor Jesucristo. Hay personas que creen que este
jinete montando el caballo blanco es el Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo así? El siguiente jinete trae guerra y el siguiente trae hambre y el siguiente trae muerte. Que yo sepa, Jesús no viene seguido de guerra y de hambre y de muerte, pues, ¿verdad? No metamos a Jesús ahí en el cuadro. Ahí está hablando del anticristo, ¿sí? Entonces esto es importante porque es el primer sello y ahí ya empieza a desencadenarse todo lo que va a pasar pronto. El primer sello es el anticristo. Así es que Dios está esperando a que el mundo esté listo para que un individuo tome el control y gobierne el mundo y obligue a la gente a ser marcados, y para que eso sea efectivo la gente ya va a tener que estar habituada. Ahora vean cómo estamos ya de cerca con eso. El diablo no necesita de la tecnología de los hombres para hacer su obra, y sin embargo el diablo no es omnipresente, así es que él agradece la tecnología de los hombres. ¿Verdad? Amén. Pero pensando más ampliamente, miren lo que provocó esta pandemia, por ejemplo, el COVID. Es muy interesante porque de repente los gobiernos empezaron a tomar el control y a dictar qué se hace y qué no se hace. Ahora, por supuesto, era una situación de emergencia, pero no les llama la atención que de repente todos estábamos supeditados a las instrucciones que nos giraban el gobierno, y así todas las naciones del mundo. Y al final de cuentas, los gobiernos estaban supeditados a una organización internacional que era la que estaba dando las instrucciones. Así es que con la experiencia que acaba de tener el mundo entero con esta última pandemia, el nivel al que se encuentra la tecnología y lo habituados que están los hombres a la tecnología y todo lo demás, miren a dónde nos ahorilló esto. Entonces cada vez es más probable y posible que gobierne un solo individuo a través de un solo sistema y que la gente solo diga sí, Señor, ¿verdad? Amén. Así es que sí estamos viviendo tiempos muy, muy importantes, pero hay una serie de cosas de las que Dios se ha valido para traer el mundo hasta acá. Cuando hay crisis, cuando hay problemas, es cuando los gobiernos toman el control. Así es que lo más probable es que va a haber algún tipo de crisis y el mundo va a estar listo para pues que ser controlado por un mismo sistema, por un mismo individuo. Amén. ¿Se acuerdan de las señales de los tiempos? Vamos a regresar a estas. Es algo que hemos estudiado, pero en este nuevo contexto creo que va a cobrar otro tipo de luz para nosotros. Y esto empieza en Mateo 24, verso 1. Mateo 24, verso 1. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Y se acuerdan, le hicieron 3 preguntas. Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? En otras palabras, la destrucción del templo. Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Amén. Fueron 3 preguntas, y su venida va a ser al final del fin del siglo, ¿verdad? Ok, entonces Jesús respondió y les respondió a sus 3 preguntas, nada más que no lo hizo en el mismo orden en el que le hicieron las preguntas. La primera pregunta que respondió fue en cuanto a las señales del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces aquí pues podemos enumerar. Yo no voy a escribir para ahorrar tiempo y energía, pero si quieren simplemente seguimos el orden. Pero dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y pues no es muy frecuente que oigamos nosotros de falsos cristos, y sin embargo no es extraño. Ya ha habido
Ya ha habido ocasiones en las que se levantan personas y se proclaman a sí mismos Mesías. Aquí en Guatemala tuvimos uno hace unos años, no digo más, pero tuvimos uno. Y hay otro que se volvió muy famoso, que no sé en qué paró, que también era el promotor de un movimiento que básicamente decía lo siguiente: puesto que estamos en la edad de la gracia, todos somos salvos y todos podemos hacer lo que querramos, de todos modos la gracia de Dios nos perdona. Eso era en esencia el mensaje, ¿verdad? Y también se proclamó a sí mismo un Mesías. Yo leí los documentos y todo, así es que lo digo porque pues no es raro que pase. Y luego fíjense pues, oiréis de guerras y rumores. Rumores son reportes, son noticias de guerras. Y sabemos, ya hemos comentado esto, cuando fue la Primera Guerra Mundial es como que estas palabras cobraron otro tipo de dimensión. A la Primera Guerra Mundial le llamaron la Gran Guerra. Fueron un par de países europeos que la llamaron Guerra Mundial después, pero se llamaba la Gran Guerra. Y pensaron después con los acuerdos internacionales y todo lo demás que ya no se iba a volver a repetir algo similar. Y a los pocos años tuvimos algo peor. Fue la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial empezó cuando asesinaron al archiduque de Austria, ¿se acuerdan? Del Imperio Austrohúngaro. Ferdinand se llamaba. Ahí empezó. Bueno, y se empezaron a unir aliados y todo lo demás, pero luego vino la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando Hitler invadió Polonia, valiéndose de una serie de mentiras y de trucos. Él mismo empezó a hacer explosiones y disparos y cosas en la frontera y dijo: miren lo que los polacos nos están haciendo a nosotros. Y entre paréntesis, nada hay nuevo debajo del sol, ¿verdad? Estamos viendo estos exactos mismos principios volverse a repetir. Y déjenme decirles algo que no tengo ni que decírselos porque ya lo descubrieron. Y todos los tratados internacionales y los organismos internacionales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial para que nunca más un país pudiera invadir al otro, no sirvieron de nada. Así es que como que el mundo ahora sí está en un deslizadero, ¿verdad? Y va cada vez más rápido al hoyo. Ok, entonces oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahora miren, dice: mirad que no os turbéis, no estén alarmados, apurados, ansiosos, nerviosos, no desmayen, no se aterroricen, no se afecten, no tengan miedo. ¿Saben por qué no tenemos que tener miedo? Porque sabemos que Dios está detrás y que Dios está preparando el terreno. Amén. Si estamos caminando como debemos, ni siquiera vamos a estar aquí para ver la consumación de todo esto que va a pasar al final. Y porque el Señor claramente dice que no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar misericordia por medio del Señor Jesucristo. Pero ya podemos ver pues cómo nos estamos acercando rápidamente al final, ¿verdad? No, el púlpito no es para estar discutiendo acontecimientos históricos, excepto para utilizarlos como una ilustración de algún principio. Amén. Pero lo que estamos viendo en Europa ahorita probablemente va a duplicarse en el lejano oriente bajo los mismísimos principios. ¿Y quién lo va a parar pues? ¿Verdad? ¿Quién sabe? El hecho es que vivimos en un mundo muy diferente al mundo que conocíamos hace apenas unos años, ¿verdad? Pero dice: no se alteren, o sea, tiene que pasar, porque número uno, el mundo tiene que llegar al punto en el que desesperadamente pida y acepte, pues a lo mejor ni lo pide, pero va a aceptar a un solo líder. Y por el otro lado, el mundo tiene que llegar a llenar su cuota de iniquidad. Y la culminación va a ser pues cuando acepten al anticristo. Ok, guerras, rumores o noticias de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora entonces, ¿por qué lo mencionó Jesús con tanto énfasis? Porque todas esas cosas poco a poco van preparando al hombre, la mentalidad del hombre, la voluntad del hombre. Todas esas cosas van
van siendo escenarios que disponen a los hombres para poner cierta legislación y operar de cierta manera. Y todo eso nos va llevando a donde tiene que llevarnos. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, todo esto interesantemente hace que los gobiernos tomen más y más el control, porque pues después de todo hay una crisis y hay que centralizar todas las operaciones cuando estamos en una crisis, ¿sí? O sea, no hay otra manera de hacerlo, pues. Tiene que ser así. Pero miren pues qué interesante como Dios está ahorillando y llevando al mundo al punto al que lo quiere. Ok, y todo esto será principio de dolores. Ahora, la palabra dolores aquí literalmente se refiere a dolores de parto. Todo esto es principio de dolores de parto. Y cuando los dolores se incrementan, pues son los mismos dolores, nada más que se incrementan y son más frecuentes. Y eso es lo que pasa con estas cosas, hasta llegar al punto, ¿verdad?, del alumbramiento. Ahora, miren este otro. Esto es algo de lo que no se habla mucho, ya lo hemos discutido acá. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y yo cuando leía esto, inmediatamente me ubicaba en el siglo I y en los primeros cristianos que fueron muertos por el Imperio Romano y perseguidos de una forma espantosa. Pero después, cuando uno crece un poquito más y uno regresa a leer estas cosas, uno recuerda que toda la escritura sigue siendo inspirada por Dios y útil para nosotros hoy. Y todo esto tiene un cumplimiento. Y miren, poco a poco el cristianismo, en vez de ser lo que rige la moralidad de las naciones, pues las naciones occidentales, que es el lado del mundo en el que nos encontramos. Así era antes. Y la gente tal vez no profesaba una religión, pero le tenía respeto a los religiosos, ¿verdad? Y se refería con respeto a la Biblia y a Dios y a esas cosas, aunque en su corazón dijera, ay, cosa de Dios, eso no es para mí. Pero por lo menos había respeto. Pero miren por dónde va el mundo ya. Miren por dónde va la gente, ¿verdad? Tremendo. Y entonces resulta ser que ahorita los cristianos somos la mancha negra en la hoja blanca para que la gente pueda promulgar y establecer, ya saben ustedes, yo no sé cómo llamarle a eso, el respeto a toda clase de elecciones que la gente hace y el respaldo legal a cualquier clase de vida que elijan vivir. La primera pregunta es: ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué tienen que tener el respaldo legal si están eligiendo ser diferentes a todo el resto? Que hagan lo que quieran, pero respaldo legal. Hasta el grado en donde si uno dice no estoy de acuerdo, entonces uno se mete en problemas con la ley. ¿Cuándo se había visto algo así? Excepto ahora. Entonces resulta que ahora los cristianos están siendo perseguidos porque son los retrógradas y todo lo demás, y quién sabe qué más cosas dicen para poder establecer estas cosas que están buscando establecer ahora, que no es otra cosa más que la agenda del anticristo, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Ok, entonces no se extrañen si el mundo cada vez más nos va a aborrecer y cada vez más va a hablar y se va a ir en contra de cualquier forma de cristianismo, ¿verdad? Y de lo que el cristianismo profesa. Bueno, este versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces o se ofenderán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En otras palabras, va a haber gente que no va a estar dispuesta a pagar algún tipo de precio. Obviamente es gente que sabe acerca de Dios, pero no necesariamente lo conoce y dice: no vale la pena padecer. No, pues igual puedo decir que creo en otra cosa. Entonces hay gente que se va a ofender, hay gente que va a tropezar. Dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y si nos vamos nosotros, si dejamos que la Biblia se explique con la Biblia misma, podemos recordar, por ejemplo, la experiencia del profeta Jeremías. Él estaba rodeado de cientos de falsos profetas en sus días, allá en Israel.
Y los falsos profetas, ¿qué estaban diciendo? Paz, prosperidad, vivan como quieran, al fin de al cabo todo está bien y no es cierto que Dios vaya a manifestar su ira. En cambio, Jeremías era el único que estaba diciendo: conviértanse, arrepiéntanse, porque el Señor va a manifestar su ira, ¿verdad? Bueno, lo terminaron metiendo en una cisterna, ¿se acuerdan? En la cárcel de la casa del rey y todo lo demás. Y adivinen la palabra de quién fue la que prevaleció. La de Jeremías, el verdadero profeta, ¿verdad? Así es que yo creo que la falsa profecía se va a ir levantando más y más y más y básicamente va a ir en esa línea, ¿verdad? Paz y prosperidad y todo está bien. Y ya una vez, yo no lo escuché, pero alguien que lo escuchó me contó, quien haya sido y donde haya sido que lo dijo, pero me contó que escuchó que en algún lado invitaron a un predicador que vino con el mensaje de probarle a la gente que no es cierto todo lo que los cristianos alarmistas están diciendo, que el mundo ya está en un deslizadero y que va camino a ser destruido, ¿sí? Pues alguien me contó, porque alguien lo oyó y me lo reportó. Dije, no puedo creerlo, ¿verdad? Y por el otro lado, no puedo creer que estén invitando a esa clase de personas a dar esa clase de mensaje. Pero ahí tienen un caso clásico, pues, de un falso profeta, ¿verdad? Amén. O sea, ¿a qué horas vamos a hacerle caso a alguien que está profetizando algo que es contrario a lo que está escrito? Ahora, por supuesto, hay movimientos enteros que dicen, hay un movimiento, el amilenialismo dice que ya estamos en el milenio. Sí, la gran tribulación fue cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70 y ya estamos en el milenio, ¿verdad? Y una vez alguien me estaba diciendo esas cosas, le dije, pues sí, supongo que el diablo ya está atado también y no tiene nada que hacer y nada que ver con nadie hoy, ¿verdad? Y solo porque en ese momento no pensé rápido, también después pensé, dije, le hubiera dicho también, bueno, pues entonces agarra a tu bebito de brazos y ponlo encima de la cueva de unas serpientes y que juegue con ellas. Y consíguele un león para que sea su mascota. Ya estamos en el milenio. ¿Lo ven? O sea, miren, lidiamos con de todo hoy en día. Bueno, entonces, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará o se volverá lento, perezoso. Dice, espéreme. Bueno, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Y aquí hay otra señal. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y al final de cuentas, en términos generales, el evangelio del reino es lo que Jesucristo vino a predicar. ¿Se acuerdan? Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? ¿Y qué es el evangelio del reino? Son las buenas noticias que a través de Jesucristo somos reconciliados con el Padre. Todo lo que está escrito aquí cobra vida, se convierte en una experiencia personal que nos lleva a hacerlo a Él ser nuestro rey y a nosotros ser convertidos en su reina, ¿verdad? Ok, bueno, pero miren, hay algo más que quería mencionar. En el verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En mis Nuevos Testamentos hebreos usan una palabra, rasha, la hemos oído, ¿verdad? Que significa básicamente maldad moral, iniquidad. Ahora, en griego usan una palabra que significa ilegalidad, injusticia, violación de la ley, condición de anarquía. Las dos cosas son válidas, ¿verdad? Por haberse multiplicado la maldad, por un lado es por haberse multiplicado la inmoralidad, pero en el otro lado de la balanza también significa por haberse multiplicado la ilegalidad. Quiere decir que cada vez hay menos respeto a las leyes y cada quien hace lo que bien le parezca. ¿Lo ven? Ahora es obvio que ya estamos allí, ¿verdad? La palabra maldad, pues en griego es violación de la ley, una condición de anarquía. Pero estuve examinando la Biblia Peshitta.
Tengo la del doctor Lamsa, que es considerada la mejor traducción que existe al inglés de la Biblia aramea. Y tengo otra en castellano que alguien me regaló también. Y en esas Biblias dice algo interesante, dice algo que no está en la versión occidental de la Biblia. La Biblia aramea es la versión que usan en Oriente Medio. En la Biblia Peshita dice, espérenme, quiero ver si es aquí. No es aquí, todavía no estoy ahí. Ok, por lo menos ya les conté. Vámonos a Lucas, ahí es. Lucas 21:9. Lucas 21, verso 9. Allí menciona otras cosas. Lucas 21:9. Dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones. La palabra sediciones significa un estado de desorden, inestabilidad. Y cada vez vemos más esto, aún en países que se ufanaban por ser los países más ordenados que había en el planeta Tierra. ¿Verdad? Un estado total de inestabilidad, de desorden. Dice, cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Ok, y habrá terror y grandes señales en el cielo. La palabra terror significa vistas alarmantes. O sea, llega el momento en donde con nuestros ojos vamos a ver cosas que antes no se veían y ahora ya se ven, pues en las noticias se entera uno de cosas, ve uno cosas, vistas alarmantes y catástrofes que pues a lo mejor siempre ha habido, pero antes la población no vivía tan cercana a las zonas de posibles catástrofes y ahora sí, porque ustedes saben que ya la población del mundo es más urbana que rural. Hasta hace pocos años vivía más gente en el campo que en las ciudades. Ahora vive más gente en las ciudades que en el campo. Y para que las ciudades alberguen a tanta gente tienen que ir creciendo y entonces empiezan a construir casas en lugares vulnerables. Secan el río o cambian de cauce el río de manera artificial y de repente viene un huracán. Y no sé si sabían esto, pero el comportamiento natural de un río cuando sube la corriente es buscar su cauce original. Entonces, ¡rum!, se lleva todo un vecindario. Pero qué raro si teníamos encauzada el agua y todo lo demás. Pues ya es hora que vayan aprendiendo que los ríos siempre, cuando sube la corriente, buscan su cauce original y ¡rum!, viene toda la inundación. O empiezan a recortar montaña pues para ganar espacio, para construir lotificaciones o lo que sea. Viene un huracán y ¡pum!, se cae la mitad de la montaña sobre un montón de casas, ¿verdad? Eso antes no ocurría con tanta frecuencia porque las condiciones de la sociedad no eran esas, pero ahora sí. ¿Lo ven? Así es que esto es de lo más interesante cuando uno lo analiza. Entonces, habrá terror o vistas alarmantes. Y dice grandes señales en el cielo. Tengo otra versión también que es muy de mucho prestigio, la Biblia Pratt. Ahí dice grandes señales procedentes del cielo. Yo siempre me he preguntado señales en el cielo y no niego que haya cosas que a lo mejor vamos a ver, ¿verdad? Yo no sé, sobrenaturales. Joel dijo que en el cielo iban a haber señales y en la tierra sangre, fuego y columnas de humo, ¿se acuerdan? ¿Cómo irá a hacer eso? Y hay personas que dicen, bueno, con tanto satélite y tanta cosa artificial dando vueltas ahí arriba, ¿quién sabe qué pueda pasar? A lo mejor es eso, a lo mejor Dios va a intervenir y de su mano va a haber señales, ¿verdad? Que aún no hemos visto.
o simplemente señales procedentes del cielo. Tal vez tenga que ver con clima y no está hablando del cielo de Dios, sino la atmósfera. ¿Quién sabe? Pero fíjense que aquí es donde la Biblia Peshitta, me puse a leer en la Biblia Peshitta a ver qué decía. Y fíjense que dice literalmente, habrá grandes tormentas, como una señal del final. Habrá grandes tormentas. Y el doctor Lamsa lo pone de esta manera: los inviernos serán severos. Y ahí sí no hay para dónde, pues, o sea, las cosas que estamos viendo ahorita con el clima no se veían antes. ¿Sí? Ahora, ¿por qué eso lo dice la Biblia aramea y no lo dice nuestra Biblia occidental? Y yo no sé, cuando llegue ahí arriba, pregúntele a Dios. Lo más probable tiene que ver con los manuscritos a los que tuvieron acceso y lo que estaba ahí escrito. Y una vez expliqué que a veces los escribas, hubo un caso en donde un escriba se emocionó copiando la Biblia y añadió en el margen un comentario personal. Bueno, eso ocurrió hace cientos de años. Y luego vino el siguiente copista y copió el comentario personal del copista anterior como parte del texto. Y eso pasó, por ejemplo, en Primera de Juan, cuando dice: 3 son los que dan testimonio en la tierra, y estos 3 concuerdan. Y dice: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y hay gente que se quita la vida criticando la Biblia, porque resulta que esa expresión no está en muchas otras versiones. Y esa es la respuesta. Generalmente antes todas las Biblias que traducían tomaban como base la Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y de ahí salió la Vulgata Latina, que fue la traducción al latín. Y de la Vulgata Latina salieron muchas de las Biblias actuales. Y en la Vulgata Latina es donde está eso. Pero hoy en día los arqueólogos encuentran cada vez más manuscritos, ¿sí? No hay una sola contradicción en toda la Biblia y todos los manuscritos dicen exactamente lo mismo, le guste o no a quien me esté escuchando. Amén. Y la Biblia es la Biblia, no importa si es la Biblia que usa la Iglesia Católica, que usa la Iglesia Protestante, que usan los cristianos, que usa quién sabe quién, es el mismo contenido. Las traducciones varían, los idiomismos, no, ¿se dice idiomismos? Varían, yo creo que solo se dice idiomas, pero en el sentido de expresiones varían. Pero en los manuscritos que no tienen que ver con la Vulgata Latina no aparece eso del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y una vez alguien preguntó, y a lo mejor oyeron el podcast, y entonces me detuve incluso a leer un documento que yo tengo donde explican todo eso. Y le dije: mire, pero no se altere. Podemos probar la Trinidad sin necesidad de ese versículo y sin ninguna dificultad. Amén. Pero esa es la historia de por qué hay Biblias que tienen un par de palabras que no aparecen en otras Biblias. Idiomatismo. ¿Qué dije yo? Idiomismo. Sí, ¿verdad? No sonaba bien. Gracias. Idiomatismo. ¿Ok? Bueno, ya establecimos eso. Pero el hecho es que en la Biblia Peshitta dice: habrá grandes tormentas, y el doctor Lamsa lo tradujo de esta manera: los inviernos serán severos. ¿Sí? Así es que allí tienen pues como una señal del final. Así es que a lo que le llaman el cambio climático, creo yo, no es otra cosa más que esto que Jesús ya había dicho hace siglos que tenía que pasar. Y en cuanto a las tormentas, por ejemplo, no sé si se acuerdan, vámonos a Job 36. Job 36. Versículo 24. Job 36, 24. ¿Por qué todas estas señales? Bueno, como dije, Dios está preparando al mundo para lo que tiene que suceder durante el periodo de gran tribulación y estar listos para aceptar a una figura que va a gobernar sobre ellos. Dios está preparando el terreno, pero por el otro lado Dios está buscando llamar la atención de los hombres y buscando tocar el corazón de los hombres para que se vuelvan a Dios.
Ya a la hora de la gran tribulación, ¿se acuerdan que dice la Biblia que después de la cantidad de juicios que el mundo está experimentando, dice, y con todo y esto los hombres no se convirtieron, dice? Bueno, estamos hablando de gente cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero Dios, por los siglos y a través de todos estos acontecimientos, está buscando atraer a la gente. Hay gente que no necesita de una catástrofe para buscar a Dios. Hay otros que solo en medio de una catástrofe buscan a Dios. Pues qué bueno, si lo van a encontrar, qué bueno. Amén. Y todos aquí somos testigos de lo que aconteció después del terremoto de 1976. Guatemala fue inundada. Ya la iglesia cristiana estaba establecida aquí. Estaba la iglesia presbiteriana. Creo que ya estaban los amigos. No sé si la iglesia centroamericana ya estaba no, pues para esas alturas ya estaba establecida. Muchas iglesias estaban establecidas. Habían iglesias pentecostales ya establecidas en Guatemala, que estoy pensando, de repente en mi mente me fui como 200 años atrás, perdón. Ya estaban denominaciones muy fuertes, bien establecidas. Ya había habido un gran avivamiento en una de las iglesias de la ciudad de Guatemala, que conocemos nosotros, un auténtico, avivamiento del libro de texto. Eso hubo en Guatemala. Y conozco gente que estuvo allí cuando sucedió. Y en el 76 Guatemala fue inundada con mucho misionero, y muchos de ellos venían con el mensaje del bautismo con el Espíritu Santo. Y a partir de allí surgieron muchas iglesias que hoy son muy fuertes, muy grandes, en donde se predica que el Espíritu Santo es para hoy, los dones son para hoy, y la Biblia lo dice, ¿sí? Y entonces pues tenemos mucha gente llena del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas y todo aquello hoy en día. Pero Dios usó el terremoto para que el cristianismo se expandiera como se expandió. Antes estaba como limitado, ¿verdad?, a pequeños grupos de personas en ciertos lugares. Todavía había persecución. La gente veía con desagrado a los cristianos. Seguro no entendían qué era, ¿verdad? Pero hoy en día, creo que no exagero, si la iglesia protestante ya tiene casi el mismo número de miembros que la iglesia católica, que es la iglesia que empezó aquí en Guatemala. Así es que ha crecido mucho, y el crecimiento fue exponencial después del terremoto. Así es que no es que Dios no ame a la gente, es que Dios sabe que si eso va a hacer que la gente busque a Dios y lo encuentre, Dios va a valerse de lo que sea. Y en Job capítulo 36, verso 24 dice: acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos. A la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. O sea, Dios se vale de las tormentas también para juzgar al hombre y para llamar su atención. En Job 37, verso 10 dice: por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Sí, cuando Dios manda una tormenta, a veces es por azote, pero también es por misericordia, porque a la tierra le queda el agua, ¿no? Pero ahí tienen pues cómo Dios está detrás de todo esto, y ahí tienen pues el listado de todas estas señales del final. El verso 21, Lucas 21, volviendo a Lucas 21, el verso 12. Lucas 21, 12 dice:
Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Ahora analicemos cuál es la versión moderna de esto. Os entregarán a las sinagogas. ¿Cuál es el principio allí? ¿De qué nos hablan las sinagogas? Tiene que ser la religión establecida, ¿no? Sí, los religiosos. Y saben, cuando un cristiano encuentra la salvación, pues el mundo que está dejando atrás se le viene encima, ¿verdad? Y qué bárbaro, ya te convencieron, ya te estás fanatizando, quién sabe qué más. Pero cuando un cristiano que es salvo encuentra y experimenta el bautismo con el Espíritu Santo y empieza a hablar en otras lenguas, muchas veces ocurre que los cristianos salvos, que no tienen ningún interés en seguir adentrándose más con Dios, se le vienen encima. Y cuando esa persona descubre que hay tal cosa como ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque el nombre del Señor Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús no mandó a sus discípulos a bautizar en atributos, los mandó a bautizar en un nombre. Y Padre es atributo, Hijo es atributo, Espíritu Santo no es un nombre, ¿o sí? No, bueno, ¿cuál es el nombre? Bueno, cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre del Señor Jesucristo empieza a circuncidar nuestro viejo corazón, empiezan a abrírsenos las escrituras, empezamos a dejar atrás muchas otras cosas. Créanme que hasta la gente que habla en lengua se nos viene encima. Y así sucesivamente. Digo esto porque dice, los van a entregar a las sinagogas, y muchas veces los principales perseguidores del cristiano son los mismos cristianos. Y ya les conté de un libro que leí hace años, escrito por alguien que tiene el ministerio de profeta, ni me acuerdo del libro ni me acuerdo del autor. Es apellido Joyner. El libro se llama, ¿cómo se llama? La batalla final, algo así. No me acuerdo, pero si les interesa, con mucho gusto se los digo. Pero una de las visiones que Dios le dio fue de una serie de cristianos que estaban escalando y ascendiendo. Había un monte y estaban subiendo. Pero luego había otro montón de cristianos al pie del monte en el campo. Y ellos eran la mayoría, por supuesto, y tenían arcos y flechas. Y estaban disparándole flechas a los cristianos que estaban en la ladera buscando ascender y buscando escalar, con la intención de derribarlos. Dios se lo mostró de esta manera tan gráfica. Y miren, es cierto, porque cuando nos encontramos con alguien que sí está haciendo las cosas como se debe y nosotros no estamos viviendo a la altura que sabemos que debemos estar viviendo, generalmente ¿cómo actuamos? ¿Sí? Hay un dicho por ahí que dice que a la miseria le encanta la compañía. Entonces, ¿qué buscamos hacer? Buscamos convencer al otro que no es para tanto, que no siga. No, hombre, no, un poquito de cristianismo es suficiente porque quiere más, ¿verdad? Tremendo. Así es que eso os entregarán a las sinagogas. Y a veces es la gente que se lleva de religiosa la que más persigue a un cristiano que de veras quiere caminar. Sí. La búsqueda final me suena. ¿Y él se llama? Rick Joyner. Sí, Rick, se los voy a poner aquí. Rick de Ricardo. Si es que logro. El otro día me dijeron qué hacer para desaparecer esto. Ahí está. Rick Joyner. La búsqueda final. Si quieren, es un libro muy interesante, ¿verdad? Lo escribió hace varios años. Pero esos se entregarán a las sinagogas. Ahora, ¿qué creen que esos se entregarán a las cárceles? ¿Cuál es la conexión ahí? Ya que estamos aquí, pongamos sinagogas y cárceles.
Las sinagogas es el mundo religioso. Las cárceles son el mundo político. O los gobiernos. En otras palabras, los gobiernos van a terminar persiguiendo a los cristianos. Lo hicieron al principio y al paso que vamos, ya vemos que está ocurriendo ahorita. Y empezó con los países más, entre comillas, civilizados y que tienen el mayor número de años de trayectoria cristiana, entre comillas también, ¿verdad? Y los gobiernos están persiguiendo ya a los cristianos. Una vez leímos la historia de una familia en alguno de los países europeos que decidió buscar asilo político en Estados Unidos. Y cuando lo solicitó en Estados Unidos dijeron, pero ¿y aquí qué está pasando? Pues, y ellos dijeron, sí, queremos educar nosotros en casa a nuestros hijos y resulta que es ilegal en nuestro país y el gobierno nos está persiguiendo por eso. Estamos hablando del siglo XXI, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque los gobiernos quieren adoctrinar a sus hijos y ya lo están haciendo, ¿verdad? Y bueno, ustedes han leído igual que yo cómo pretenden dejar elecciones tan absurdas y tan ridículas y tan antinaturales en niños de 6 años, ¿sí? No, es una cosa que ya el cerebro del ser humano está por los suelos, pues, ¿sí? O sea, ya no piensa, ya ni siquiera piensa mal. Amén. Y si uno se atreve a decir que eso está mal, entonces uno termina, ¿dónde? Ajá, sí. Y hay muchas denominaciones religiosas históricas que están tan lejos de Dios que están promoviendo esas cosas también, ¿sí? Y pues ya solo son nominales, ya no les queda nada de espiritualidad, sino solo nominales. Entonces, lo que estoy tratando de probar con esto es que ya estamos como a 1 milímetro, pues, ¿verdad? De llegar al punto en donde el mundo ya va a estar listo y Dios va a estar listo para la manifestación de los acontecimientos finales. Entonces, miren pues, 2 de Tesalonicenses 2. Verso 3. Otra señal tremendísima. 2 de Tesalonicenses 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Están hablando de la segunda venida de Jesucristo. Y dice después, por supuesto, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo. Ahora, por supuesto, la gran tribulación va a ser la culminación de la apostasía, darle la espalda a Dios y a Jesucristo, el Mesías, y abrazar y aceptar al falso Cristo, al anticristo, ¿verdad? Pero vamos llegando a ese punto de apostasía. Apostatar, interesantemente en la Biblia, es la misma palabra que se traduce divorcio. O sea, alguien con quien estuve unido, alguien con quien compartí, alguien a quien conocí, alguien a quien experimenté y de repente doy la media vuelta y me aparto, ¿verdad? Así es que eso es algo que va a pasar. Una persona que no estuvo unida al Señor no puede apostatar del Señor. Entonces estamos hablando de gente que un día caminó con Dios y de repente ya no. Ya vemos denominaciones enteras, pues como les digo, algunas denominaciones históricas que ya están en ese punto, ¿verdad? Y si ustedes leen estadísticas en otros países, hacen estadísticas de cuántos cristianos, o pues que se llaman cristianos, creen que la Biblia es la última autoridad y es la palabra de Dios, y los porcentajes son bien bajos. Y que Jesucristo es el único camino al Padre, los porcentajes son bajísimos. Eso es, o sea, ya no queda nada, pues, ¿verdad? Entonces, apostasía. Apostasía significa también desobediencia, rebelión, rebelarse a lo que está escrito, rebelarse a los caminos que Dios ha revelado en la palabra de Dios. Eso es apostatar. La Biblia dice esto, sí, pero eso no es para nuestro tiempo. La Biblia dice esto, sí, pero yo no creo que esa sea la manera correcta de interpretarlo. Les cuento que la Biblia no es para interpretarla, la Biblia es para entenderla. Y lo que ahí dice, eso es. Amén. ¿Ok?
Entonces, la apostasía. Eso nos lleva, por supuesto, a Apocalipsis 3, verso 14. La iglesia de la Odisea. Y este famosísimo versículo acá. Apocalipsis 3, 14, sí. Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio. La tibieza. La tibieza es esa condición de les voy a decir lo que dice el diccionario Webster. El Webster es muy importante porque hace muchos años leí que la base para las definiciones que aparecen en el diccionario Webster es la palabra de Dios. ¿Sí? Y Webster define la tibieza como sin celo, sin fervor, indiferencia. Y ustedes saben que una de las palabras en inglés que se toma como tibieza es cool. Y esta palabra se ha colado a nuestro castellano, ¿verdad? Y yo creo que es muy descriptiva, ¿sí? El estado cool de los cristianos. Amén. Un cristianismo cool no es otra cosa más que esta tibieza, sin celo, sin fervor, indiferente. Y da ejemplos, dice, de indiferencia. Por ejemplo, dice, tal como la obediencia indiferente. Mira, tienes que hacer tal cosa. Vaya, pues mejor no, qué aburrido. No, otro día. ¿Sí? Obediencia indiferente. Patriotismo indiferente. Eso lo entendemos en un plano natural, pero pues somos ciudadanos del reino de los cielos. Imagínense esa clase de patriotismo indiferente. Vamos camino a la nueva ciudad. No pertenecemos a este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso es ser cool. Por no decir tibio. Así es que ahí tenemos nosotros todas esas señales, todo ese escenario es el que va a tener al mundo listo para, y lo que acontezca pues cuando empiece la gran tribulación, para la aceptación de la figura del anticristo. Y es lo que va a hacer que Dios esté listo para darle al mundo este último empujón para que llene su copa de iniquidad, ¿sí? Y Dios termine juzgando el pecado de los hombres. Ahora, toda esta escena que acabamos de dibujar es patética, deprimente, horrible. Pero pues ya en el próximo estudio vamos a irnos a Apocalipsis, el capítulo 1 y el capítulo 4 y 5, en donde Juan describe la gloria del Jesucristo resucitado y el grado y el nivel de alabanza, de gratitud, de adoración que existe alrededor de ese trono. Entonces vemos aquí en el mundo a los hombres vilificando el nombre del Señor, denigrando al Señor, negando al Señor, entibiándose la misma iglesia cristiana en términos generales, entibiándose. Ahora, entre comillas, eso no significa que no vaya a haber gente bien avivada al final. Lo que pasa es que no va a ser la regla general, pero estamos buscando ser de esos individuos. Por eso en el libro de los Hechos, Pedro citó Joel capítulo 2, dijo: esto es lo que fue escrito por el profeta Joel, y dice: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes tendrán sueños, los ancianos verán visiones, o al revés. Dice: y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu. Y el final es como el principio.
¿Quiénes fueron los primeros sobre quienes se derramó el Espíritu de Dios? Los 120 que estaban en el aposento alto. Entonces Dios va a cerrar el círculo derramando su Espíritu sobre sus siervos y sus siervas. Los 144,000 que estén listos para el encuentro con su Dios. Pero vamos a ver el contraste, pues, el estado que vemos aquí abajo y los hombres alejándose cada vez más de Dios y vilificando a Dios, y la gloria de Dios y la verdadera alabanza que hay alrededor de su gloria en los cielos. Amén. Entonces, eso es lo que viene en el siguiente estudio. Así es que hasta aquí llegamos, punto y coma. Seguimos en una próxima, Dios mediante. Amén. Gracias, Jesús. Gracias a Dios, gracias a Dios. Qué sabio es Dios, qué sabia es la manera como Dios obra, qué misericordioso es el Señor. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a bendecir al Señor. Gracias a Dios por la manera como Él hace las cosas. Padre, te damos gracias por la sabiduría, el amor, Señor, con el que obras, con el que has obrado siempre, buscando atraer a los hombres, buscando atraer, Señor Dios Santo, la mente, el corazón de los hombres. Señor, te damos gracias porque en tu infinito amor tú sabes que si vamos a ser atraídos del lado del dolor, pues el dolor va a estar allí. Si va a ser del lado del placer, el placer va a estar allí. Tú sabes cómo atraernos. Gracias porque un día lo hiciste con nosotros y respondimos. Y aún eso se lo debemos a ti, Señor. Aún eso te lo debemos a ti. Bendito Padre. Señor, sabemos que queda poco tiempo. Ayúdanos a completar nuestra carrera, Señor. Por el otro lado, ayúdanos a ser fieles testigos tuyos, fieles embajadores tuyos y a dejar brillar nuestra luz a donde quiera que nos mandes. Con nuestra manera de actuar y con nuestras palabras, haznos dar testimonio de lo que hemos visto y oído, de lo que somos y tenemos por tu gracia y por tu misericordia. Y Señor, oramos que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que deben suceder pronto y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Señor, gracias por los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Gracias porque estamos viendo el desarrollo de todos estos acontecimientos delante de nuestros propios ojos. Gracias porque el mundo va camino a este último periodo, Señor, en el que vas a juzgar el pecado de los hombres. Señor, oramos y confiamos en que tú vas a completar, a perfeccionar tu obra en nosotros y vamos a estar listos para encontrarnos con Jesucristo en las nubes, Señor, y salir de aquí. Bendito Señor, y el mundo pues estará listo y preparado para esta recta final, Señor Dios, que describe el libro de Apocalipsis. Señor, gracias. Qué privilegiados somos. Ayúdanos a caminar a la altura de lo que somos, Señor, y a tener la gratitud suficiente que refleje tu obra maravillosa en nuestras vidas. Gracias por este día, por tu palabra, por tu amor, Señor. Te alabamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias. Bendito Dios. Santificado sea tu nombre. Amén. Dios los bendiga y hasta la próxima.